Buenas tardes a todos los presentes que se vayan conectando igualmente. Voy a comenzar la segunda parte de nuestra primera unidad, que corresponde hoy a específicamente los balances de materia. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla, vamos a ver un poco la materia y vamos a ver harto ejercicio para que preparamos la prueba de la próxima semana. Voy a agrandar la pantalla. Entonces, como les mencionaba, balances de materia va a ser la unidad que nos va a corresponder hoy. Y vamos a comenzar primero hablando un poquito sobre el principio de conservación de masa. Como bien saben ustedes, según las leyes de la termodinámica, la masa no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Eh, Tal como lo dejo aquí en rojo, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y este concepto se establece para que un sistema sin almacenamiento, es decir, que vaya constantemente cambiando, la masa de las sustancias que entran deben ser iguales a las masas que salen, en pocas palabras, ¿ya? Entonces va a tener la primera ecuación bastante simple, que es entrada es igual a salidas. Y vamos a tener que si un material va acumulando dentro de un sistema, es decir, va de alguna forma rescatando un poco a diferencia de la salida, vamos a tener que la variación va a ser igual a las entradas menos las salidas. Y esa va a ser nuestra variación que está quedando dentro del sistema, ¿ya? Por lo tanto, en un caso más general, se tiene que cuando el material es producido, consumido, por ejemplo, cuando tenemos una estufa, sí, una estufa, la de leña, nosotros vamos metiendo leña, de alguna forma un residuo se está quedando dentro de la chimenea y el otro se está expulsando hacia el exterior por medio de la combustión, por lo tanto va a tener que la variación va a ser las entradas menos las salidas, más la producción menos el consumo. Y una ecuación general, la número 3, que es nuestra ecuación importante que vamos a tener que ver hoy. Entonces, esto lo vamos a ver de la siguiente forma con un pequeño diagrama, que son los volúmenes de control. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener un sistema que va a intercambiar masa con su entorno y lo vamos a ver como esta figura. Vamos a tener que un caudal entrante, 1, y una concentración entrante, 1, y tenemos otra entrada, un caudal 2, con una concentración 2. Este especie de círculo, un poco achatado, va a ser nuestro volumen de control, es decir, nuestro sistema, y ahí adentro va a haber un volumen y una concentración del sistema. Y por lo tanto, como mencionado por las leyes de la conservación de la masa, vamos a tener que la salida de esa caudal con concentración tiene que ser idéntica. Por lo tanto, vamos a estar entrando con una concentración 1, una entrada 1, tiene que salir una concentración 1 y una salida 1. Pero eso no es lo que ocurre siempre, o sea, no es lo ideal, o sea, lo que vamos a ver en la vida diaria. Siempre vamos a tener por ahí unas pequeñas pérdidas, ¿ya? Ah, y aparte nosotros podemos verlo esto de una forma como un balance volumétrico, perdón. Vimos un volumen de control, tenemos un balance volumétrico que aquí vamos a considerar el mismo problema anterior, una concentración C, va a ser reemplazada por la densidad de un fluido. Es decir, vamos a tener que un fluido va a entrar con una densidad y tiene que salir con la misma densidad. Por lo tanto, tal como vimos en el diagrama anterior, vamos a tener un caudal entrante, pero vamos a tener una densidad de entrada 1, a su vez también un caudal de entrada 2 con una densidad 2, y esto van a tener que salir del sistema de forma igual, si es que el sistema fuera ideal. Entonces nosotros vamos a considerar las siguientes ecuaciones de la densidad de fluido y vamos a escribirla por medio de una ecuación diferencial que va a ser la derivada del volumen por la densidad del sistema. Esto va a ser igual a la sumatoria del caudal de entrada, el caudal de entrada I, dado que vamos a tener hasta n entradas, por la densidad de entrada I menos la sumatoria del caudal de salida por la densidad de salida. Esto no es más que nada que escribir lo que tenemos acá. Acá lo voy a ver con un puntero. Tenemos la sumatoria de todas estas entradas y tenemos que restarle toda esta sumatoria de salida y esto tiene que ser una igualdad. Entonces la ecuación 4 nosotros podemos trabajarla un poco. Podemos, por ejemplo, la derivada directamente hacer la operación de la derivada, vamos a tener que el volumen, como va a ser un volumen constante, entre comillas, podemos sacarlo de la derivada directamente, vamos a tener que la derivada de la densidad del sistema con respecto al tiempo, más una densidad por la derivada del volumen. Aquí, perdón, no es que el volumen sea constante, perdón, aquí hicimos la regla de la cadena que se llama, de la derivada, ¿ya? Entonces, derivamos el primero, lo multiplicamos por el segundo sin derivar y sumamos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya esa es la regla de la cadena que hicimos. Mil disculpas, ¿ya? Y esto va a ser igual a lo que mantenemos al lado derecho.
Por lo tanto, aquí sí la densidad es constante para un fluido incompresible, por ejemplo, como el agua. La ecuación del balance volumétrico vamos a tener que es igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo, tiene que ser igual a la sumatoria de las entradas menos la sumatoria de las salidas, de los caudales de salida y de entrada. ¿Ya? Entonces, finalmente, si la densidad y el volumen son constantes, como estábamos mencionando anteriormente, vamos a tener que la ecuación de la continuidad de la hidráulica fundamental va a ser igual a las sumatorias de las entradas, tienen que ser igual a las sumatorias de las salidas directamente. Entonces, estamos cumpliendo ya el principio de la termodinámica que estábamos usando al comienzo de la clase. Para sustancias conservativas vamos a tener que un componentes conservativos, si es posible, escribir la siguiente ecuación diferencial basada en la conservación de masa. ¿Ya? Entonces vamos a tener una ecuación idéntica, solamente que ahora en vez de la densidad va a cambiar por la concentración. Es prácticamente lo mismo. Vamos a llegar hasta la ecuación 10, que al final al cabo va a ser que los volúmenes, o sea, perdón, la sumatoria de los caudales de entrada por las concentraciones tienen que ser igual a la sumatoria de los caudales de salida por las concentraciones de salida. Aquí, disculpe. Luciano, ¿cómo está? Se escucha el audio, ¿cierto? ¿Aló? Luciano, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Sí, sí se escucha. Muy bien, gracias. Bien. Tuve que comenzar a grabar, Luciano. Igualmente la introducción de la clase puede ver un poco antes, ¿ya? La clase la tengo que finalizar a las 9:20 por asuntos de trabajo, así que por eso comencé la clase, pero va a estar grabada igualmente, ¿ya? Le hago un breve resumen, estamos viendo balances de masa y hasta el momento lo que hemos estado hablando es esto, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estamos viendo las ecuaciones que la entrada tiene que ser igual a la salida y de esa forma, tanto como para la densidad de los fluidos como las concentraciones, y aquí estamos llegando a las ecuaciones de los balances volumétricos, más que nada que eso, ¿ya? Que al final la sumatoria de todo lo que entra tiene que ser igual a la sumatoria de todo lo que sale. ¿Ya? Eso es lo que hace un breve resumen de lo que hemos estado viendo ahora. Entonces, pero para sustancias no conservativas, es decir, cuando no estamos conservando un sistema que no sea capaz de tener una misma entrada y salida de masa, aquí vamos a tener que el sistema está intercambiando su entorno. Y tal como muestra aquí en la figura, en este caso el diagrama, vamos a tener lo mismo, una caudal de entrada 1, concentración 1, caudal de entrada 2, concentración 2, pero vamos a tener que, tenemos un compuesto que se degrada a una tasa de R sub K. Ese va a ser como se está degradando nuestra masa o bueno, o todo lo que esté entrando, ya no nos casemos solamente con algo de masa. Entonces vamos a tener un caudal de salida 1 con una concentración de salida 1 y así sucesivamente, pero vamos a tener una pequeña diferencia en la ecuación número 11 aquí directamente. Dado que es un componente no conservativo, va a tener algún tipo de reacción química o una degradación, vamos a escribir la ecuación de la conservación de masa de la siguiente forma. Tal como vimos anteriormente, vamos a continuar con la derivada del volumen por la concentración del sistema. Este va a tener que ser igual a la sumatoria de las caudales de entrada por su concentración de entrada, menos los caudales de salida por su concentración de salida. Y aquí vamos a agregar la siguiente sumatoria, que es el volumen por el R sub K, que es el componente de degradación que estamos agregando. ¿Ya? Ahí vamos a ver a continuación cómo vamos trabajando un poquito esta ecuación. Entonces, tal como mencionaba, el R sub K va a ser el desarrollo de cualquier tipo de reacción, fuente o subidero dentro del sistema, o sea que va a ir degradando. Y los componentes de este tipo, las unidades, perdón, de este factor de unidad, son del tipo de masa, longitud, tiempo. Y las reacciones pueden ser positivas o negativas, que depende del tipo de reacción, ¿ya? Vamos a verlo a continuación. Entonces, si trabajamos un poco de estas ecuaciones, vamos a tener que finalmente la sumatoria de los caudales de entrada por sus concentraciones menos los caudales de salida por las concentraciones más la masa tiene que ser igual a cero para permitir que se vaya desarrollando el equilibrio. Y vamos a tener además que la tasa de reacción R va a ser igual al componente K por la concentración en este caso, del sistema o el sistema de entrada directamente, ¿ya? Posteriormente vamos a tener las ecuaciones de balance, donde este ya es un resumen que nosotros podemos estar viendo,
que en términos generales un problema de balance de masa estará constituido por una ecuación de balance volumétrico más una ecuación de balance másico para cada una de las especies o parámetros de la cantidad que se requiere. Es decir, para cada cantidad nosotros vamos a tener que aplicar cierta cantidad de ecuaciones directamente, siempre manteniéndonos con esta ecuación base que es la derivada del volumen con respecto al tiempo, tiene que ser igual a la sumatoria de las concentraciones de entrada menos las concentraciones de salida, y así sucesivamente con el resto de sistemas de entrada y salida. Entonces vamos a ver un primer ejercicio. Voy a producir aquí un poco la pantalla. Vamos a resolver este ejercicio para que vamos viendo, soltando un poco la mano. Entonces voy a checar acá. Lo voy a mover para acá un poco. Eso es. Entonces vamos a leerlo. Dice que hay que considerar que un río con un caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo recibe un tributario, es decir, un flujo anexo, con un flujo de 5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la concentración de cloro del río, aguas arriba, de la descarga, o sea, donde comienza el río, se están descargando 20 miligramos por litro de cloro, mientras que el río tributario tiene una concentración de cloro de 5 miligramos por litro, perdón. Vamos a asumir que se produce una mezcla completa entre el río y el tributario, y que el cloro es una sustancia conservativa. Entonces, el primer dato importante que nos están dando es que esto es conservativo, por lo tanto, tenemos que usar ecuaciones conservativas. Es decir, estas ecuaciones conservativas. Nos piden determinar cuál es el caudal y la concentración del río aguas abajo de la descarga, o sea, la salida directamente. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar este tipo de ejercicio? Siempre es recomendable que trabajen un poco con estos diagramas que les mencionaba anteriormente. Tenemos un caudal del río con una concentración de entrada. Tenemos aquí además un caudal del tributario, vamos a llamarlo Q sub T, por el caudal, la concentración del tributario, perdón. Aquí tenemos nuestro sistema. Vamos a tener que esta es una entrada, y tenemos que tener cierta salida, ¿cierto? Aquí, como están mencionando que estos dos se van a mezclar, vamos a tener que la salida tiene que ser sí o sí del caudal del río más el caudal del tributario, y la concentración tiene que ser la concentración del río más la concentración del tributario. Ahí vamos a tener nuestro sistema, y aquí está el volumen y concentración del sistema. Entonces siempre es bueno entender qué estamos haciendo un poco, ¿ya? Segundo importante, vamos a anotar los datos que tenemos acá. Voy a aumentar un poquito el grosor a este. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos? Caudal del río es igual a 10 metros cúbicos sobre segundos. Tenemos que el caudal del tributario también es de 20. Bueno, perdón. Voy a anotar la concentración aquí. Voy a dejarlo todo río con río, tributario con tributario. Entonces, la concentración del río son 20 miligramos por litro de cloro, ¿cierto? Ese es para el río. Entonces, ahora vamos para el tributario. Entonces, caudal del tributario nos dicen que es de 5 metros cúbicos sobre segundo, y la concentración del tributario es de, ¿cuánto eran? 5 miligramos por litro. Por litro. Bien. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el caudal de salida. El caudal de salida no es más que el caudal del río más el del tributario. Y nos están pidiendo la concentración de salida, que esta no es más que la concentración de río más la concentración del tributario. Es una T por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a aplicando directamente aquí nuestra ecuación de conservación de la masa para sistemas conservativos, 4. Tenemos que esa ecuación se compone como la sumatoria desde I, porque es hasta n, para que no nos confundamos con la ecuación, desde I igual a 1 hasta n sistemas de caudal de entrada, sub I, tiene que ser igual a la sumatoria hasta m, j igual 1
por los caudales de salida. Vamos a J. Entonces aquí vamos rellenando un poco. Tenemos que aquí, perdón, también faltó por la concentración, ¿ya? Recordemos que la ecuación es por concentración. Aquí faltó agregar la multiplicación. Lo borro y lo hacemos de inmediato. Lo agregamos. Por la concentración de entrada y ahora sí, esto tiene que ser igual a la sumatoria hasta m de j igual a 1 por los caudal de salida, j décimo, por la concentración de salida, j décimo. Ahora sí. Entonces, ya teniendo nuestra ecuación, nos queda reemplazar directamente. Tenemos que aquí vamos a tener dos caudales, un caudal de entrada y un caudal de salida, ¿cierto? Entonces, tenemos un caudal de entrada que va a ser el caudal del río por su concentración, que es la concentración del río. Vamos a tener aquí más. Tenemos que agregar también el caudal del tributario. Caudal del tributario por concentración del tributario. Esto va a ser igual a un caudal de salida por una concentración de salida. Nosotros tenemos los datos que ese caudal del río de entrada son 10 metros cúbicos sobre segundo. Después vamos, vamos notando al tiro las unidades por litro. O sea, perdón, por segundo. Por segundo por 20 miligramos sobre litros más el caudal del tributario, que son 5 metros cúbicos sobre segundo por 5 miligramos sobre litros, ¿cierto? Y esto va a ser igual. Y aquí nos dan un dato. Tenemos todos los datos, creo que ya definidos previamente. Entonces, bueno, a ver, espérenme un poco. La concentración ya suma. Ya. Entonces, lo primero que tenemos nosotros saber es que el caudal de salida que vamos a tener es la suma de los caudales. Aquí vale la pena mencionar que tenemos que la sumatoria de los caudales de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales de salida, ¿cierto? Y como nuestros caudales de entrada son el caudal del río más el caudal del tributario, tenemos que el caudal del río son 10 metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, más 5 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, tenemos que el caudal de salida tiene que ser igual a 15 metros cúbicos sobre segundo por la conservación de masa. Entonces aquí vamos a tener 15 metros cúbicos sobre segundo por una concentración de salida que yo no la conozco todavía. Entonces, ahora sí, podemos operar directamente. Tenemos que 10 por 20 miligramos. Aquí tenemos algunas opciones que a considerar si gustan. Aquí siempre tienen que tener mucho ojo con el tema de las unidades, ¿ya? Miligramos, recuerden que es una unidad de masa. Litros es una unidad de volumen. Y aquí yo tengo otra unidad de volumen, metros cúbicos. Por conversión, nosotros sabemos que el metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces aquí usted el ejercicio lo puede trabajar como usted guste. Si lo quiere trabajar en metros cúbicos, tiene que dejar todo en metros cúbicos, pero si lo quiere trabajar en litros, tiene que dejar todo en litros. Ahí depende exclusivamente de usted, ¿ya? Yo lo prefiero dejar en litros, creo que es una unidad más amigable a mi gusto. Entonces, en base a esta ecuación tenemos que 10 metros cúbicos equivalen a 10.000 metros, a 10.000 litros, dado que estoy multiplicando el 10 por el 1000. Entonces acá tenemos 10.000 litros sobre segundo por los 20 miligramos que teníamos anteriormente. Miligramos. Y miligramos está por el litro. Mucho ojo aquí con estos litros que ya algo va a pasar. Entonces, lo siguiente. Tenemos 5 metros cúbicos, perdón, y aquí tenemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, por lo tanto, 5 metros cúbicos equivalen a 5000
litros sobre segundo por 5 miligramos sobre litro. Esto es igual a, acá lo mismo, si transformamos la unidad de la izquierda, tenemos que transformar igualmente la de la derecha, ¿ya? Así que aquí nos van a quedar que 15 por 1000 son 15.000 litros sobre segundo. Entonces, como tenemos multiplicación y división de unidades, podemos simplificar los litros con los litros que están multiplicándose. Mucho ojo, aquí están multiplicándose y por eso puedo eliminar este litro con este litro. Y acá puedo eliminar este litro con este litro, dado que estoy multiplicando acá. Es como yo estuviera haciendo esta multiplicación. Litros por 1 partido en litros. Esto es igual a 1, ¿ya? Entonces, una vez ya simplificadas esas unidades, me va a quedar que son los 10.000 por los 20, me quedan 200.000, si no me equivoco. ¿Qué cosa? Miligramos sobre segundo más 5.000 por 5 son 25.000 miligramos sobre segundo, y esto tiene que ser igual a 15.000 litros sobre segundo. A continuación, yo lo que veo que puedo hacer, tengo en todos lados segundos, 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 por lo tanto yo puedo decir voy a multiplicar todo por segundos para eliminar las unidades de segundo. Y así me quedan miligramos, miligramos y litros. Entonces, hagamos aquí esta suma, me va a quedar 200 más 25.000, son 225.000 miligramos, y esto va a ser igual a los 15.000 litros. Aquí me disculpan, por favor, me faltó agregar por concentración de salida, ya al fin y al cabo, esa es nuestra incógnita, concentración de salida. Concentración de salida, ¿ya? Y acá nos queda más que nada dividir directamente, dividimos todos por, aquí dividimos todo por 15.000 litros, y nos queda que 225.000 miligramos dividido entre 15.000 litros es igual a nuestra concentración de salida. Eso lo puede dejar así, lo puede dividir directamente. Esto me da 15 miligramos sobre litro en mi concentración de salida. Más que el resultado, a mí me interesa que las unidades estén consecuentes, o sea, que sean las unidades adecuadas. Fíjese, por favor, a mí me da que las concentraciones están en miligramos y litros, y acá me da que las unidades de salida, concentración de salida están en miligramos y litros. Por lo tanto, nuestra ecuación sí tiene las unidades correspondientes de masa y volumen, en este caso, que son los litros. Por lo tanto, esa sería nuestra concentración de salida. ¿Y qué más nos piden? Bueno, determinamos el caudal y la concentración de cloro de río aguas abajo. Por lo tanto, hasta aquí llega el ejercicio. Sería la concentración, y que aquí calculamos directamente el caudal que vamos a tener de salida. Que sería el caudal, donde lo anoté. No lo anoté, a ver. Acá está. Este sería nuestro caudal de salida. La suma de los caudales de entrada por ser una ecuación conservativa. Bien, eso así se resuelve este tipo de ejercicio. ¿Alguna duda en el chat? No puedo verlo en este momento, voy a mover esto un poco. Luciano, ¿alguna duda con el ejercicio? Igualmente lo voy a anotar en formato látex para que pueda verlo más ordenado, ¿ya? Dado que en Ya, ok, este pizarra ok, no es muy gracias. didáctico. Diga. Sí, ahora sí lo escucho, Luciano, disculpe, que se me quedó pegado un poco. No, no, ahí después cuando la grabación, cuando termine usted de hacer la clase, ahí voy a enfocar bien. Bien, perfecto. No hay problema. Bien, entonces vamos a un siguiente ejercicio. Tenemos lo siguiente.
hay que considerar un dispositivo de control de contaminación, una membrana que va a poder estar atrapando constantemente micropartículas, que está procesando un caudal de 3 litros sobre segundo de residuo líquido con una concentración de contaminante de 102 miligramos por litro, es decir, cualquier contaminante. Si deseamos producir un caudal de producto tratado de 2.8 litros sobre segundo con una concentración de no más de 9 miligramos por litro, hay que determinar la cantidad y calidad del líquido de descarte. Este ejercicio es un poquito más complicado, pero vamos a ver que se puede hacer igualmente. Voy a dejar aquí el tiro por las 3 páginas. Bien. Entonces, nuevamente, lo primero, hacer el diagrama para que se entienda un poco, pero voy a ir anotando mientras los datos que tenemos nosotros disponibles. Entonces, el sistema ya de por sí está diciéndonos que está de alguna forma atrapando contaminante. Por lo tanto, cuando nos dicen que de alguna forma va a variar la entrada y la salida, es sí o sí un régimen no conservativo. Por lo tanto, el ejemplo 2, la P2, es no conservativo. Conservativo. Entonces vamos anotando los primeros valores que tenemos, la información relevante. Sabemos que, primero, por la ley de la conservación de la masa, tenemos que el caudal de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales de salida. Nuestro primer dato. Tenemos que los caudales de entrada, lo vamos a llamar así, es igual a un caudal de entrada 1, es igual a 3 litros sobre segundo, y tenemos que la concentración de entrada 1 es de 102 miligramos sobre litros. Esta va a ser mi entrada. Tenemos que la salida es caudal de salida 1 son 2.8 litros sobre segundo, y además nos dicen que la concentración de salida no tiene que ser mayor a 9 miligramos por litro. De salida, uno tiene que ser menor o igual a, vamos a dejarlo igual de momento. Vamos a irnos al tiro al extremo, tiene que ser igual a 9, para que así estemos en el límite al tiro. 9 miligramos sobre litro. Entonces vamos a tener aquí un descarte, que tenemos que saber cuánto estamos descartando. El descarte va a ser un caudal de salida 2, dado que son nuestros contaminantes los que vamos a estar eliminando acá, ¿no? Valga la redundancia. Y por la ecuación de los flujos no conservativos, tenemos que este caudal de salida 2 tiene que ser igual al caudal de entrada 1 menos el caudal de salida 1. Este caudal de salida 2, tómelo como es que es el caudal del residuo que está saliendo, ¿ya? Nos piden además cuál es la concentración de esa salida 2, no sé cuál es, y tenemos que además saber cuál es el factor de descarte. Entonces acá vamos a continuación con la segunda parte. Ecuaciones. Tenemos que la siguiente ecuación, la voy a anotar acá, que es el caudal de entrada 1 por la concentración de entrada 1 menos su caudal de salida 2, 1 también menos por la concentración de salida 1. Esto tiene que ser menos la concentración de salida 2 por su concentración de salida 2. Se preguntarán, ¿por qué está anotando de esta forma? Y esto va a ser igual a 0. Recuerda, aquí tenemos el caudal de salida 2 y ese caudal de salida 2 yo lo paso restando a este lado o resto a ambos lados por caudal de salida 2, me queda el caudal de entrada 1 menos caudal de salida 1 menos caudal de salida 2 y esto va a ser igual a 0. Así que reescribí solamente la ecuación de distintas formas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá?
Ya, vamos a despejar. Vamos a dejar a un solo lado la entrada. Va a ser el caudal de entrada 1 por su concentración de entrada 1. Esto va a ser igual a su caudal de salida 1 por la concentración de salida 1 más el caudal de salida 2 por la concentración de salida 2. Aquí lo mismo, pasé, imaginen que tomé estos dos caudales de salida, los pasé hacia el otro lado y me quedan sumando, ¿ya? Y acá podemos reemplazar directamente, porque nosotros conocemos el caudal de entrada 1 y queremos saber, a ver qué dato no conocemos acá. Aquí siempre ponen mirando qué sabemos. Caudal de entrada 1 lo tenemos, concentración 1 lo tenemos, caudal de salida 1 lo tenemos, concentración de salida 1 también lo tenemos. ¿Qué dato? Caudal de salida 2 lo conocemos también. Sí, creo que sí, lo sabemos porque el caudal de salida 2, fíjese que es la suma, o sea, aquí directamente la resta del caudal de entrada 1 menos caudal de salida 1. Por lo tanto, si restamos 3 litros menos 2,8, tenemos que el caudal de salida 2 es igual a 0,2 litros sobre segundo. Entonces, también conocemos ese dato. ¿Qué podemos hacer acá directamente? Despejar el caudal en la concentración de salida 2. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Si hacemos operación algebraica básica, tenemos que el caudal de salida 2 va a ser igual a el caudal de entrada 1 por la concentración de entrada 1 menos el caudal de salida 1 por la concentración de salida 1, y todo eso dividido entre la concentración de salida 2, que es un dato que también conocemos, ¿ya? Acá voy a hacer la operación para que veamos cómo se trabajan las unidades, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a caudal de entrada eran 3 litros sobre segundos por 102 miligramos sobre litros menos 2,8 litros sobre segundo por 9 miligramos litros, y esto todo dividido en 0,2 litros sobre segundos. Nuevamente, tenemos que acá multiplicación de litros por 1 partido entre litros, por lo tanto podemos eliminar este con este y podemos eliminar este valor con este valor. Entonces, podemos operar los 3 litros por 102, son 306 miligramos sobre segundo, menos los 2,8 por 9, creo, a ver, lo tengo anotado acá, 25,2 miligramos sobre segundo, y me quedan acá dividido entre 0,2 litros sobre segundo. Algo importante también que tienen que siempre saber es que yo puedo sumar si tengo unidades iguales. Aquí tengo miligramos sobre segundos, miligramos sobre segundo, por lo tanto puedo sumarlo. Esto es como, recuerde, para álgebra, y es como que este lo llamáramos X, que este fuera X también. Por lo tanto, los puedo sumar, pero si este fuera Y, por ejemplo, con distintas unidades, no los puedo tocar, no los puedo mezclar. Así que como tenemos igual unidad, podemos sumarlos y esa suma me va a dar directamente 280. No, a ver. Ah, sí, sí, perdón, que estoy restando. No, en este caso no estoy sumando, estoy restando ya. 280,8 miligramos sobre segundo, y esto va a ser dividido entre 0,2 litros sobre segundo. Acá, más que esta división, me interesa que vea cómo voy a operar estas unidades. Tenemos que acá que miligramos sobre segundo dividido entre litros sobre segundo, la ley de la oreja. Tenemos, este se multiplica con el de abajo y los del medio con el medio. Me queda miligramos por segundo dividido entre segundos por litro. Lo mismo, este segundo con este segundo se van, por lo tanto nos queda que la concentración de salida 2
Y bueno, la división de 280 entre 0,2 es 1404. 1404 miligramos sobre litro. Unidades de concentración, por lo tanto, ese es nuestro resultado esperado. Bien, perfecto. ¿Qué nomás nos piden? La calidad del líquido. A ver, ¿cómo lo vamos a determinar? Esto con bonus cracker, ya no es necesariamente con materia directamente. Eh, no, no lo sé. No, vamos a dejar esa parte solamente porque lo otro nos vamos a salir un poquito de la materia y sería lo que entraría en fluido. Aquí lo que me interesa es que trabaje con la unidad directamente y sepa cómo llegar con estas unidades correctas y cómo va a ir agregando la unidad. Ya los ejercicios, como ven, son bastante simples, casi llegar y reemplazar los valores. ¿Ya? Así que vamos a volver un poquito con la clase en honor al tiempo. Entonces el ejercicio, hay un ejercicio 3 que se los dejo propuesto, por favor, para que lo vaya analizando. Siempre los ejercicios propuestos son bien tentativos para pruebas por si acaso, ¿ya? Ejercicio 4 también lo dejo ahí propuesto para que usted lo vaya haciendo en casa. Idealmente, si está teniendo duda, consulta, me va avisando. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente de balance de materia, el régimen transiente. Vamos a considerar un sistema que se encuentra en equilibrio y que bruscamente va a cambiar su situación debido a la incorporación o la salida de eliminación de una entrada al sistema. Imagínense esto como los cohetes, cuando el Starship, por ejemplo, está despegando, vemos cómo está liberando esa terrible cantidad de gas y todo lo que es material que sirve o sea, que está combustionando directamente y este no está, tiene una cierta cantidad de combustible y lo está quemando cada vez más, pero no está teniendo una entrada externa de combustible, por lo tanto, de alguna forma lo está eliminando. Ese es un régimen transiente, para que se lo imaginen de una forma más física, ¿ya? Entonces vamos a tener el cohete que está comenzando a despegar y está quemando combustible constantemente, pero solamente está quemando lo que tiene disponible y está ahí eliminando todo lo que tenía. Esa es una consideración de régimen transiente, ¿ya? Acá, como podemos ver, tenemos un caudal de entrada con un valor S que vamos a ver en detalle que es ahora y vamos a tener una salida Q y una concentración C, ¿ya? Entonces, podemos suponer una situación de régimen permanente de flujo, un volumen constante, en condiciones de mezcla completa y una tasa de reacción de primer orden que vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a tener que el volumen por la derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser el valor S, que es S en la tasa a la cual los contaminantes entran al sistema a partir de un tiempo T0. Es decir, esa es una entrada. Menos el caudal por la concentración menos el valor de degradación K por la concentración por el volumen. ¿Ya? Y vamos a ver que para efectos del análisis que requiere una condición del sistema de inicio de descarga, vamos a suponer una concentración sub cero. Si sobreponemos una situación a largo plazo en la cual la descarga ha sido continua sin cambio, vamos a describir como un valor infinito para una concentración y esta va a ser igual al valor S, que es la tasa de los contaminantes, dividido entre el caudal más la constante de degradación por el valor del volumen. De la misma forma, vamos a trabajar un poco la ecuación 16 y 17 y vamos a llegar finalmente a una ecuación diferencial que es el cambio con un cambio de variable directamente. Vamos a ver también que el régimen transiente, nosotros vamos a tener una derivada del valor i con respecto al tiempo. Aquí estas ecuaciones la estoy mencionando, pero vamos a llegar a una ecuación final ya, que es directamente con la que vamos a trabajar para que no se preocupe, no es tanto desarrollo matemático. Me interesa que vamos viendo cómo son estas ecuaciones simplemente. Después hay un resumen. Esto es lo que yo quiero que se quede, por favor, con la ecuación 21. Vamos a tener que la concentración de un sistema va a ser igual a la concentración sub cero menos la concentración hasta el infinito. Ese es un valor que va a llegar hasta cierto punto, ¿ya? Y eso va a ser por Euler elevado a menos K, que la de constante de degradación, más el caudal dividido entre el volumen por el tiempo, más nuevamente esta constante, o sea, esta concentración es el infinito. Y nosotros lo podemos ver en un gráfico.
tenemos que el régimen transitorio va a ser un régimen de variaciones y vamos a llegar a un punto, a un tiempo t, donde se va a volver un régimen transiente, es decir, que se va a mantener constante, permanente en el tiempo. De esta forma se ve estos típicos gráficos de ecuaciones de transitorio a constante o permanente, como si quiere decirlo así. Entonces, un ejercicio para que se entienda un poco más. Entonces, como les digo, la ecuación 21 es la que vamos a utilizar para este tipo de ejercicio, ¿ya? Solamente quédese con la ecuación 21. El resto solamente demostración matemática para ver cómo llegamos a este valor. Se puede disminuir acá y vamos a agregar otra hoja acá. Vamos a ver. Ahí sí. Y el ejercicio. Nos dice, consideramos el caso planteado en el ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 va a tener que realizarlo, si no me equivoco. A ver. Esperamos un segundo. No, vamos a trabajar el ejercicio 6, perdón. El ejercicio 4 les debo el desarrollo porque está involucrado con el ejercicio, con el ejemplo 4, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo 6. Entonces, estado transitorio. El ejemplo 6 es transitorio. Transitorio. Eso no es un círculo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que nuestra concentración infinito va a ser igual a la concentración de entrada por caudal de entrada, perdón, por la concentración de entrada. Perdón, que a mi gata le encanta salir en las clases. Esto va a ser dividido entre el caudal de salida. Nosotros ya tenemos los valores de este caudal de entrada. Vale. Es de 3 metros cúbicos sobre minuto. 3 metros cúbicos sobre minuto. La concentración de entrada es de 2 kilogramos. Sí, 2 kilogramos por metro cúbico, dividido entre el caudal de salida. Oh, perdón, me he quedado súper pegada esa línea. Oh, se borró, ya. Por 2 kilogramos metro cúbico, dividido entre el caudal de salida, que es de 1 metro cúbico sobre minuto. Aquí nuevamente, a mí me interesa que aprendan a trabajar con las unidades, ¿ya? Tenemos que aquí una multiplicación del 3 metros cúbicos sobre minuto por 2 kilogramos metro cúbico, entonces nosotros podemos eliminar esta unidad con esta unidad, metro cúbico se puede eliminar, y me queda que esto es igual a 6 kilogramos, ¿cierto? 6 kilogramos minuto dividido entre 1 metro cúbico sobre minuto. Aquí, nuevamente, tenemos mismas unidades, minutos los podemos eliminar acá y acá, y esto nos va a quedar, por lo tanto, aquí, perdón, igual a 6 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué son las unidades de concentración? Porque son metros cúbicos, nosotros los podemos pasar a litros si queremos y ahí podemos hacer el cambio, o sea, la transformación de magnitudes de unidades. Esto va a ser la constante infinita. Entonces, a continuación tenemos que el paso 1, paso 2. ¿Qué más tenemos? Vamos a calcular la constante. Calcular la constante en función del, perdón, la concentración en función del tiempo para los 50 metros cúbicos. Entonces tenemos que el volumen en función del tiempo es igual a 50 metros cúbicos. Aquí recordando un poco la ecuación que estamos viendo de volumen, el volumen, aquí un paréntesis, el volumen total en función del tiempo, perdón, va a ser igual a el volumen de entrada
más B sub 0 más caudal de entrada menos caudal de salida por el tiempo. Esa ecuación no se preocupe de dónde la saque, está aquí directamente en la diapositiva, ¿ya? Para que no se preocupe. Acá está. Y además nosotros aquí podemos calcular algunas cosas en esta misma ecuación antes de continuar para la constante C. Cerca de la concentración C tenemos que el B sub 0 es igual a 30 metros cúbicos. Tenemos caudal de entrada que era 3, el caudal de salida menos 1, así que podemos conseguir el B sub T es igual a el volumen de entrada, 30 metros cúbicos más caudal de entrada son 3. ¿En qué unidad lo dejamos? En metros cúbicos sobre minutos menos 1 metros cúbicos sobre minuto. Y esto sabemos que está en función del tiempo. Entonces aquí nosotros restamos, este valor nos va a quedar, el B sub T es igual a 30 metros cúbicos más 2 metros cúbicos minuto por la variable T. Entonces, nosotros sabemos que el volumen final que nosotros vamos a obtener son de 50 metros cúbicos, por lo tanto ya nosotros podemos saber cuál va a ser el valor de T. O sea, en cuánto tiempo tiene que pasar para que lleguemos hasta 50 metros cúbicos. Entonces tenemos aquí 50 metros cúbicos es igual a 30 metros cúbicos más 2 metros cúbicos minutos por tiempo. Aquí operación algebraica, restamos a ambos lados metros cúbicos. Me queda que esto es igual a 20 metros cúbicos es igual a 2 metros cúbicos sobre minutos por el tiempo. Y finalmente divido todo, dividimos por 2 metros cúbicos sobre minutos. 20 dividido 2 es 10. Y aquí, atención por favor, me queda metros cúbicos dividido entre metros cúbicos sobre minuto. Aquí siempre tiene que recordar cuando la unidad está sola, imaginariamente hay un 1. Entonces aquí imaginariamente hay un 1. Por lo tanto, me queda el siguiente forma, los primas ordenados, es metros cúbicos, 1, metros cúbicos, minuto. Regla de la oreja, por eliminar este con este, multiplico el de arriba con el de abajo, y el medio con el medio, al final me queda minutos dividido en 1 es minuto, por lo tanto me queda 10 minutos es igual a T. Por lo tanto, tienen que pasar 10 minutos para que alcancemos una concentración de 50 metros cúbicos. ¿Ya? Finalmente, ahora sí vamos a calcular la concentración, que en función del tiempo, que es lo que nos piden, 4 si no me equivoco. La concentración T es igual a la concentración inicial menos la concentración infinito que calculamos. Esto por Euler elevado a la A menos Q dividido entre el volumen por el tiempo más la concentración infinita. Aquí simplemente ya reemplazar valores, porque ya tenemos casi todos los valores. Tenemos que T es igual a 10 minutos, para que vean los valores que tenemos. Tenemos que el volumen son 50 metros cúbicos. Tenemos que el valor de K va a ser igual a 0, dado que es un flujo constante. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ir a concentración 0. También es una concentración inicial, por lo tanto es 0. Y la concentración infinita vimos que era 6 metros cúbicos, si mal no me equivoco, ¿qué unidad que era? Eh, kilogramos, perdón, kilogramos metros cúbicos. Entonces es simplemente ya reemplazar directamente en la ecuación. Entonces nos queda aquí 0 menos 6 menos. El caudal es de 1 dividido entre 50. Ahí no se preocupe por la unidad ya, porque créame que va a quedar en concentración. Por
el tiempo 10 minutos más los 6 kilogramos de metro cúbico. Si metemos eso a la calculadora, vamos a llegar que la concentración es de aproximadamente 1,09 kilogramos metros cúbicos. Ahí después puede, por favor, aplicar las operaciones de las unidades para ver si efectivamente digamos esto, pero lo puedo corroborar porque había calculado previamente las unidades. Así se resuelve este ejercicio para el régimen transiente en este caso para una mezcla con acumulación. ¿Ya? Y ese era el ejercicio que les tenía planteado el último. Eh, para ir finalizando la clase, les comento que la prueba de la próxima semana va a ser sobre la clase 1 que vimos la semana pasada. Esta va a ser sobre unidades, análisis dimensional, sí o sí. Va a haber un ejercicio por ahí del teorema de Pi-Buckingham, un ejercicio propuesto. Y sería otro ejercicio sobre, no régimen transiente, vamos a ver algún ejercicio de balance de materia, pero más concentrado a las ecuaciones de balance, conservativo y no conservativo. ¿Ya? Por favor, haga los ejercicios propuestos, el ejemplo 3 y el ejemplo 4, para que vaya soltando un poquito la mano y si es posible, vea también la clase de la semana pasada, haga los ejercicios de análisis, haga este ejercicio del Pi-Buckingham propuesto, por favor. Sí, hay algún ejercicio de Pi-Buckingham para que pueda verlo y vea la clase de análisis dimensional. De eso se trataría la prueba que va a estar disponible el domingo, en la noche. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Eh, bueno, Luciano, ¿alguna duda, consulta que tenga? Bueno, más que nada va a estar disponible del día domingo hasta la prueba, Hasta el disculpe. próximo lunes. Hasta el próximo lunes va a estar disponible. Va a tener una Ah, semana. ya, ya. Ya, sí, Igualmente sí, la lo que puede que la pasa. suba antes, ya la puedo subir, por ejemplo, el viernes en la noche para que tenga ahí un fin de semana igualmente si gusta trabajar la prueba. ¿Ya? Sí, sí, lo que pasa es que es su turno, pues por eso le estaba preguntando para llevarme con mi notebook personal. Sí, sí, no, Porque- igualmente si se llegara a atrasar por temas de trabajo, no se preocupe, puede hacer la prueba igualmente, me la puede subir atrasado, ya no tengo problema en ello. Ah, ya, ok. Ya, ok, muchas gracias. Así para que vaya el turno tranquilo igualmente. Pero lo ideal trate de salir de inmediato de la prueba, así no se le va atrasando, ¿ya? Ok, ningún problema. Creo yo que es mejor. Bien, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por participar de la clase.